Cuando estamos hablando de Berlanga hablamos siempre de sus propias declaraciones y de cómo alimenta un poco el mito, ¿no? Sí había esa ironía y esa comicidad de Luis de no dejar títere con cabeza y de meterse con todo el mundo. Franco la ve en El Pardo y tiene una famosa frase que es: Berlanga no es comunista, es peor, es un mal español. Para unos un fantasioso, para otros un perfecto embustero. Lo cierto es que 15 años después de su muerte, Berlanga aún se alza como uno de los grandes contadores de historias de nuestro país. Su cine, un legado de ingenio y aguda crítica social, lo erige como una de las principales figuras de la cinematografía y la cultura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¡No firmaré jamás! ¡Muera conmigo el honor de Palencia! Mi padre era un gran mistificador, contaba muchas cosas porque tenía mucha imaginación y le gustaba crear la historia, y aunque a lo mejor con una cierta base real. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. En una época en la que nada estaba exento de vigilancia, Berlanga supo reunir una filmografía que sigue siendo, a día de hoy, un auténtico documento histórico de una sociedad marcada por la represión. Ya venía muy acostumbrado Luis a saber cómo había que sortear la censura, aunque en algunos casos tampoco lo consiguió. No lo consiguió, quiero decir, de películas que se hicieron, y que están cortadas y que tuvo muchos problemas. No firmaré jamás. Y vosotros, mis fieles vasallos. Me parece que tanto Berlanga como Azcona, como muchos otros cineastas de esa época, estaban acostumbrados a torear, a vadear un poco el peligro, y en algunos casos lo conseguían, porque lo que conseguían era que la censura no se enterara. Si se encuentra entre los presentes, tenga la bondad de bajar al embarcadero. Pero el cine de Berlanga, aunque a día de hoy es aclamado como un reducto de perspicacia y sátira de la época, en su momento no salió indemne a los tijeretazos de la censura. Hay un guión que empieza, la película empieza, exterior, amanecer, calle de la Gran Vía, y la censuraron. Como este, fueron muchos los trabajos de Berlanga que fueron trastocados por las tijeras de los censores. Uno de los casos más sonados es El Verdugo. El Verdugo parece imposible que en aquel momento pasase la censura. La película se ve y tiene 40 cortes, pero 40 cortes por lo que luego he ido yo investigando, porque ahora ya la película que se ve está entera. Hay una primera fase de censura que pide que no suenen los hierros del garrote, cuando Amadeo posa el maletín sobre las mesas, que no se hagan pruebas de cómo funciona el garrote, que es una escena larga que hay, allá en Mallorca y que veían como comprometida. Cerco de estos de hierro donde se ponen macetas en la pared, también eso lo eliminan porque es un símil del garrote. La censura se planteaba en dos tramos. Primero, el guión se sometía a una criba previa, amablemente referida como lectura del guión. Todo requería lo que se llamaba la censura previa. O sea, luego ya al final, los últimos años del franquismo, con Fraga, con la ley de Fraga Iribarne, la censura previa se suprime, pero está sujeto a que luego te censuren la película, ¿no? Pero ahí antes los guiones pasaban una censura previa, si no la pasabas no podías rodarlo. En una segunda fase se enjuiciaba la película ya montada y terminada. En el caso de Berlanga, muchas de sus películas ni siquiera llegaron a superar la primera fase. A mediados de los años 60, Berlanga asegura que hay hasta 12 guiones que le ha rechazado la censura, la mayoría escritos en colaboración con Rafael Azcona, que es su colaborador habitual en estos años, pero que incluso hay unos 40 que no han pasado de esa fase. Aunque otros muchos títulos consiguieron escapar a los lápices rojos de los censores, pocos proyectos llegaban a eludir la omnipresente sombra de la censura. Pues en una escena bastante macabra
alguien lanzaba una tarta y la tarta caía sobre el cadáver de la madre, que estaba en una bañera llena de hielos para que no se descompusiese el cadáver, ¿no? Bueno, pues esta escena, por ejemplo, se dijo que no se podía hacer. En la película que vemos ahora está. Berlanga seguro que la rodó. Si se presentó este plano a censura o se añadió una vez desaparecida la censura en 1977, yo no lo sé. Pero bueno, quiero decir que también ahí se curaba en salud Berlanga. Así, los censores y sus tijeras privaron a los españoles de escenas como el comentado sueño de la profesora en Bienvenido Mr. Marshall, una secuencia que nunca quedó claro si llegó a rodarse siquiera. Cuando se presenta el guion a la censura se dice que esa escena hay que tratarla con muchísimo cuidado, y en la práctica parece que la escena no se rodó, o sea que dentro de las situaciones que había se consideró que no era relevante. Y bueno. La señorita Loisa, la maestra, es muy mona, es muy buena, es muy lista y aún está soltera, a pesar de lo cual, y aunque sea primavera, multiplica siempre sin equivocarse. Si esa escena se rodó o no, el resultado fue el mismo. Nunca llegó a las salas de cine. Una triste y rotunda afirmación que se extiende a otras muchas escenas, decenas de secuencias que quedaron perdidas en las primeras versiones de guiones que nunca llegaron a rodarse. Hay una escena preciosa, que es en la que Pepe Isbert, como verdugo, Amadeo, explica los distintos sistemas de ejecución, ¿no?, que se emplean en el mundo, y como el garrote es el más civilizado que hay frente a la guillotina, que obliga a que te entierren por partes, ¿no? En el caso del verdugo, incluso existen versiones que nunca se vieron en España. Como hay una versión italiana, pues digamos que las diferencias entre las dos versiones también nos permiten ver algunas de las incidencias que tuvo la película. Hay un plano que está en una de las dos versiones y que no está en la otra, que es un plano que a mí me gusta mucho, especialmente chapliniano, que es uno en el que José Luis arranca una flor de una de las coronas de fúnebres que tiene por allí para entregársela a Carmen como prueba de su amor, ¿no? Y esta es una de las cosas que desaparecieron. Junto al verdugo, uno de los escándalos berlanguianos más sonados de la censura incluye la primera película del cineasta, la ya mencionada Bienvenido Mr. Marshall. Bienvenido fue un éxito internacional y tuvo otros problemas de censura, que fue la censura que sufrió en el Festival de Cannes por el presidente del tribunal, que era Edward G. Robinson, el actor americano. Robinson, que era prorrepublicano durante la Guerra Civil, pero al cual le parece mal que haya un plano que sea el de la bandera americana corriendo por un reguerillo de agua, y pide que este plano se suprima para la proyección en Cannes. Protestó y logró que la película se quitara del concurso oficial del Festival de Cannes, pero luego eso no se censuró. Pero las batallas de Berlanga con la censura no habían hecho más que empezar. El éxito de su primera cinta colocó el nombre del cineasta en el punto de mira de los censores. 4 años después, con la que sería su quinta película, llegarían los problemas para el valenciano. En el caso de Berlanga, yo creo que la película más maltratada por la censura fue Los Jueves Milagro. En Los Jueves Milagro, incluso el final, que está muy cortado y muy manipulado, muy manoseado, casi hacía perder la intención del mensaje de la película, y Luis llegó a decir, y eso está escrito y se puede ver, que firmara el guión el censor. Y me parece que eso es lo más fuerte que ha podido pasar. Los Jueves Milagro de mi padre acaba cambiando el guión, el final acaba escribiéndolo un cura, un sacerdote que pertenecía a la censura. Ya está dentro de su finca, es lo que él quería, y los demás a fastidiarnos. ¡Canalla! ¡La música, hombre! Se lo tomó muy en serio, se indignó. De hecho, en sus archivos hay una cantidad de cartas a mucha gente del régimen, intelectual de Luca de Tena, gente que podía influir, porque querían o que le dejaran su final, o que si no, que lo firmara el cura, que había cambiado esto. ¡No soy Santimas, al que los antiguos llamaron el buen ladrón! ¡Oh! ¡Escucha tú! ¡Oh! ¡Escucha tú la palabra!
Como esta, existe una infinita colección de tristes anécdotas sobre el yugo censor. En el caso de Berlanga, tuvo que esperar hasta el fin de la censura para rodar una película que llevaba gestando desde los años 50 y que no llegó a estrenarse hasta 1985, La vaquilla. La vaquilla es una película que rueda ya en democracia y es una película que el primer guión es de los años 50, que se llama Tierra de Nadie, y luego están en sus archivos. Luego, la verdad que con dos narices la va presentando a lo largo de los años, va cambiando el nombre, va cambiando cosas, pum, 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 pero hasta que la logró hacer, pues 30 años después. Prácticamente desde los años 50 hay un montón de proyectos que se van quedando en el tintero. El más señalado de todos estos, porque tiene muchísimas versiones desde los años 50, es Tierra de Nadie, que terminará convirtiéndose en La vaquilla. Con todo, pese a los estrictos y arbitrarios estándares, detrás de la temible figura de la Junta Censora se escondía un grupo de personas de carne y hueso, personas que, ya sea por despiste o por el ingenioso humor de los creadores, en más de una ocasión pasaban por alto el subtexto de algunos de los guiones que se sometían a su escrutinio. O sea, que es que hacían cosas que dices, bueno, esto parece una película cómica o parece una comedia, y detrás de la comedia hay sentencias muy, muy, muy duras y muy fuertes, y sobre todo para ese momento. A veces hacían una cosa, ponían cosas para que se fijaran, lo quitaran y no se fijaran en otras. Sin embargo, aunque no actuase directamente, la sombra de la censura siempre estuvo presente. El cine de Berlanga, como un producto nacido bajo la influencia del franquismo, no salió ileso a las imposiciones censoras. Vaya, ya han cortado el beso. Algunos opinan que, lejos de deslustrar los títulos del cineasta, ese contexto represivo realza el ingenio y la tenacidad con que artistas como Berlanga tuvieron que lidiar. Yo creo que eso es talento, inteligencia y querer hacerlo. Es el modo en el que Berlanga entendía el cine y cómo pudo hacerlo. Durante esa época, los que se quedaron en España, pues ahí está lo que lograron hacer. Mi padre, Fernán Gómez, Juan Antonio Bardem. Pero quizá, como sostienen otros estudiosos, la censura supuso una coacción de tal calibre que nunca alcanzaremos a entender lo que estos autores pudieron llegar a ser.